Todo está dispuesto, así que comenzaremos con la presentación de nuestros ponentes, que como se dan cuenta ya están sobre el escenario, para la mesa redonda denominada ¿Cuáles son los desafíos para la medición y la implementación de la Agenda de los Objetivos de Desarrollo Sustentable? Everything is set now, so let's introduce to our distinguished speakers for the roundtable. What are the measurement and implementation challenges of the new SDG agenda? Como oradores, tenemos a quien es responsable general de estadística en Sudáfrica. As speakers, we welcome on the stage Statistician General, Statistics South Africa, Pali Lihoula. También nos acompaña quien es economista en jefe del Banco Islámico de Desarrollo, Chief Economist of the Islamic Development Bank, Savas Alpai. Director ejecutivo en el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de Ecuador, Executive Director, National Institute of Statistics and Census, Ecuador, José Rosero. Asesor económico para la Oficina Ejecutiva del Secretario General de Naciones Unidas, Economic Advisor, Executive Office of the Secretary General, UN, Joe Colombano. Director General de Integración, Análisis e Investigación del INEGI, Director General of Integration, Analysis and Research, INEGI, México, Enrique Ordaz. Como moderador, presentamos y vamos a dejar en uso de la palabra a quien es profesor de Asuntos Mundiales de la Universidad de Cornell. As moderator, T.H. Lee, Professor of World Affairs at Cornell University, Ravi Kambur. All yours, sir. Do we start? Yeah. Go ahead. Good. Well, friends, let me start by I'm a professor, so I have to stand up before when I speak. Poner de pie. Soy profesor, me pongo de pie. Tengo un panel muy distinguido y a mí me gustaría dar las gracias a los miembros por ser flexibles, por estar listos. Como ustedes saben, los paneles cambian constantemente. Y quiero dar las gracias a todos ellos por ser flexibles, por estar tan dispuestos a apoyarnos. Muchísimas gracias a todos ellos. Así pues, tenemos un título que tiene que ver con los retos de la medición y la estimación de los retos. Así pues, como ustedes saben, el secretario general en la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó los SDGs, todos los objetivos, y hubo ciertas reacciones que algunos fueron positivos y otros no fueron nada positivos. Las reacciones positivas fueron que todos los líderes del mundo lo han apoyado. Es un documento político que tiene un compromiso político y entonces esa es una reacción muy positiva, por supuesto. Pero por otra parte, sabemos que de las críticas que mencionamos, algunas no son tal vez tan fuertes, pero sí tiene que ver con críticas metodológicas, con algunas críticas incluso políticas, como ya mencioné. Y desde el punto de vista metodológico, ya tenemos a Richard Leon y John Harrow, por ejemplo, que ellos hubieran querido ver algunas mediciones subjetivas en la agenda de los SDGs. Ellos dicen que por supuesto tenemos todos los métodos, los objetivos como un premio de consolación, pero les hubiera gustado ver también la satisfacción personal, y es una crítica fuerte, pero bueno. Y como ya dije, tenemos algunas críticas más técnicas. Algunas personas dicen que su subsector no estuvo reflejado ahí. Entonces, todos son motivos legítimos. Lo importante es que asumamos el compromiso. Pero otra cosa es que tenemos que ser pragmáticos, que creo que nuestro panel conforma un grupo de pragmáticos. Y ya se nos fue el tren, por supuesto. Ahora, ¿qué podemos hacer para utilizar esta plataforma política que nos han dado los SDGs? Y esto es justamente de lo que hablaremos esta mañana, de los retos de instrumentación y de monitoreo.
Y yo diría, desde mi punto de vista, que hay 3 retos principales. Uno, a nivel de instrumentación país. Uno tiene que ver con el establecimiento de prioridades. Si tenemos 17 objetivos y todas las metas específicas, ¿cuáles vamos a seleccionar para que ahí pongamos los recursos y podamos monitorear? Son decisiones políticas internas y técnicas también internas para cada país. En segundo lugar, tenemos un reto de capacidades. ¿Acaso la gente a cargo de la estadística nacional va a poder poner en práctica esta agenda y cuáles son los mecanismos a los que van a recurrir? Métodos de recabación de información o de evolución de los datos para instrumentarlo. Y hay otro reto que también yo veo y tiene que ver con el monitoreo incluyente. ¿Cómo va a hacer que las voces de la sociedad civil van a incorporarse? Entonces, estos son los retos del monitoreo incluyente y sostenible y también de la agenda de desarrollo. Tenemos un panel muy distinguido, los voy a ir nombrando a cada uno de ellos para que puedan hablar de un reto de implementación que ellos ven y cuál sería su respuesta a ese reto. Y una vez que cada uno de ellos haya hablado, 5 minutos cada quien, vamos a abrir el foro para que ustedes piensen desde su perspectiva cuál sería el reto de puesta en práctica más importante, pero cuál es la respuesta también. Y a lo mejor entre todos nosotros podemos tener una lista de los retos, de 10 retos tal vez, y sus respuestas. Así pues, Halilola de Sudáfrica, para que nos hable, por favor. Muchas gracias. Creo que el reto más importante que vemos con los SDGs tiene que ver con la lucha entre los diferentes actores, aliados, digamos. Y me refiero a la tecnología, la numerología, la medición de los SDG, para que no vaya en contra de un proyecto de libertad. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué digo esto? ¿Y cómo surgió esto? Porque esa es una consecuencia de la conveniencia entre la tecnología de la información y la estadística a nivel nacional. Es la primera vez que se están encontrando y definitivamente es un matrimonio que tiene que irse acomodando. Eso, creo yo, es lo más importante que estamos enfrentando. Y este fenómeno es un fenómeno del siglo XX, XXI, diría yo. La tecnología de la información o la revolución de la información tiene que ver con la tecnología también, tiene que ver con el procesamiento de la información, tiene que ver con la interacción. Y los archivos que se utilizan con datos, por ejemplo, tiene que ver con el manejo, por supuesto, de la información, tiene que ver con las condiciones para hacer negocios. Entonces, por supuesto, la información ha ido evolucionando. El doctor Goodnight, de análisis estadístico, de un software de análisis estadístico, lo ha utilizado y muchos otros lo han utilizado también. IBM ahora, por ejemplo, y todas las innovaciones que han sido aportadas por los expertos de la estadística. Pero, por supuesto, lo importante es ver las tecnologías disruptivas. Y ahora, ¿cómo es que nosotros vamos a estar listos para esto? Y particularmente, tenemos que pensar en la epistemología, tenemos que ver cómo lo vamos resolviendo. La estadística y, por supuesto, los expertos de la estadística son un bloque que busca la información, obviamente. Y aquí, por supuesto, estamos viendo que hay una revolución de la información, de los datos, como ya dije, y esa es una dificultad. Entonces, este matrimonio forzado, digamos, está causando algunas incomodidades. Pero ese es un problema que si no se mitiga, que si no vamos abordándolo,
nos va a llevar a olvidar los auténticos resultados que podemos tener y las bendiciones de la información. No podemos olvidar. El sector privado, por otro lado, también tiene sus intereses, los cuales son bastante problemáticos. Entonces, tiene que haber mucha información, muchos procesos, por supuesto, para que nosotros podamos lidiar con todo esto. La tecnología, entonces, es una cuestión y nosotros, ¿qué pasaría si no tuviéramos Google? ¿Qué pasaría si no tuviéramos Facebook o si no tuviéramos WhatsApp? Toda esta tecnología que nos ayuda. El problema, entonces, es que debemos ver estos intereses, este conflicto de los datos versus el cambio, el movimiento de la balanza, de buscar un sistema unipolar hacia un entorno multipolar, ahora con más actores en el ámbito internacional, no solamente 2 como era antes, ahora tantos que están tomando parte. Y esto debe mover, debe impulsar estas polaridades que están aportando, que están contribuyendo. Si nosotros hubiésemos de estar menos enfocados en esto, por supuesto seríamos demasiado inocentes, pensando que esto no nos va a afectar, no nos va a mover. La tecnología, la estadística, todos estos conceptos generan vulnerabilidades tecnológicas y crean situaciones un poco complejas, por supuesto, que afectan, por supuesto, el manejo de las estadísticas a nivel nacional. Hay sistemas, por ejemplo, de estadística nacional y también global. Imaginen la polémica. Imagínense si no tuviésemos sistemas más globales, si no tuviésemos sistemas nacionales, tendríamos más problemas todavía. Si nosotros vemos los países más tecnológicos que están tomando desde un principio la tecnología, que están viendo la evolución de los datos, cuando se da esta evolución entonces de datos, cuando vemos que es algo constante, nos damos cuenta de que ellos van más avanzados en la adopción y en la aplicación. Para otros países es más complicado ser adoptadores de esta tecnología y en el contexto de esta evolución van más lentamente. En estos países no podemos concebir a veces incluso un sistema nacional de estadística, a veces complejo. En América Latina, donde estamos en este momento, estaba el INEGI, por ejemplo, mexicano, que antes era hasta de informática, ¿recuerdan? No sé, porque ahora quitaron lo de informática. Ahora lo dejaron geografía y estadística. Porque si nosotros vemos la arquitectura que necesitamos para trabajar y para seguir adelante, tenemos que tener geografía, estadística y la informática. Es un sistema holístico el que rige nuestro sistema global en la información. Y ahora lo quitaron y bueno, no sé si después lo van a readoptar. Pero bueno, lo que tenemos que hacer es, tenemos que ir arreglando esta fuerza, ese matrimonio que ha sido complejo. Hay que hacerlo más feliz, hay que encontrar la forma de ponernos de acuerdo, hay que encontrar de llevar la tecnología y la estadística de la mano. Podemos beneficiarnos del uso de la tecnología y de la estadística si nosotros nos detenemos tantito y vemos toda la disposición del entorno, porque si no lo hacemos, si no gobernamos, digamos, este entorno, nos vamos a complicar. Y bueno, también necesitamos ver la cuestión política, y con esto me refiero a llegar a acuerdos para poder lidiar, para poder seguir adelante. Los SDGs son la plataforma para poder lidiar con todo esto. Y aún así, este pique a veces entre la estadística, la tecnología y la informática puede contribuir o romper lo que queremos construir. En conclusión, lo que estoy diciendo es que si hemos de enfocarnos en los SDG, tenemos que tener los proyectos, la libertad y quitarnos
la tiranía de la numerología y de la tecnología y llevarlos de la mano. But I think Creo que hay una conexión muy interesante en lo que dijo Joe Stiglitz esta mañana y lo que acabamos de escuchar. Cuando hay avances tecnológicos, en principio, todo mundo se siente mejor, pero hay unas consecuencias muy difíciles de cualquier cambio tecnológico a nivel de la distribución y encontrar el equilibrio adecuado. Entonces, bueno, si vemos que muchos países están posicionados de manera diferente para poder asumir esa tecnología. Y eso es lo que realmente se va a soslayar de manera importante cuando empiecen a implementar este concepto. Tenemos al señor Saba Alpey, economista principal del Banco Islámico de Desarrollo. Quisiera yo agradecerle a los organizadores de la OCDE y al Gobierno de México por esta invitación a participar en este foro. Tengo mi presentación con las estadísticas. Les pido por favor que la pongan en la pantalla. ¿Ya está encendido? ¿Sí? Por supuesto, tenemos una comunidad global. Hace tan solo 2 semanas se adoptaron estas 17 metas y estos indicadores. Es bastante integral. Entonces, rápidamente, vamos a hacer una prueba rapidita después de una excelente comida para que todo mundo le refresque la memoria. Bueno, de esas 17 metas para poder identificar 3 términos prominentes, sobresalientes que se repiten. Quizás vaya a ser la prueba de visión más rápida que vayan a presentar ustedes. Y en unos momentos más les voy a mostrar las 3 que he resaltado. Son los 3 términos más críticos. Entonces, si por favor pasan la imagen en la presentación. La siguiente, por favor. La siguiente, por favor. Quien esté a cargo de la presentación del señor. Estos son exactamente los 3 que... nos regresamos uno, por favor. Gracias. 3 términos claves que he resaltado aquí. Sostenibilidad, inclusividad e igualdad. En diferentes maneras, mantengan estos 3 términos. Espero que coincida con lo que hemos identificado. Y entonces permítanme regresar a esta distribución global. En los últimos 5 o 6 años estamos publicando los reportes de manera anual. Y esta información es de gran utilidad, puesto que a veces no teníamos mucha información y esto ha promovido a que los países generen este tipo de información. La riqueza global se ha duplicado en los últimos 15 años y entonces somos 263 trillones y tenemos por cápita la cifra que ven ustedes aquí en la pantalla. Entonces, si ustedes ven la distribución de la riqueza, 0.1% de la población global, lo que quiere decir como unos 35 millones aproximadamente, están al 44% del total de la riqueza global. Pero si ven la base de la pirámide, 69%, este grupo de personas es de 69% que corresponden a 3.200 millones de personas. Obviamente, esto no es sostenible, esto no es incluyente y esto no es equitativo. Entonces, por lo tanto, la agenda para el 2030 ha identificado estratégicamente los objetivos sostenibles de desarrollo y el próximo paso es su implementación
de la implementación de esta agenda. Entonces, en lo que respecta a la implementación y al monitoreo, bueno, les voy a presentar los retos más grandes, sobre todo en finanzas. La implementación de estas 17 metas y el financiamiento, porque los grupos de expertos ahorita están tratando de identificar los indicadores que sean los más probables y estamos hablando en cientos. Entonces, todo esto es un gran reto que va a estar en las espaldas y en los funcionarios de todos los gobiernos para poder balancear y equilibrar las finanzas. La Agenda 2015-2030 se ha organizado una reunión antes de la adopción. Y esa reunión se llevó a cabo en Tokio. Y ahora estamos tratando de ver los mecanismos financieros y las nuevas modalidades para asegurarnos que este financiamiento ya esté disponible cuando estemos tratando de alcanzar estas 17 metas. Entonces, los bancos de desarrollo están trabajando de manera mucho más estrecha en estas asociaciones y están comprometiéndose para los próximos 15 años. Estamos, viendo financiamiento de miles de millones a miles de billones. Y entonces estamos viendo que también estamos hablando no nada más de recursos públicos, sino también privados y también de contribuciones fiscales. Las fuentes tradicionales de financiamiento deben de cambiar, no nada más concentrarnos en las fuentes tradicionales. Entonces, en el Banco Islámico de Desarrollo va a traer nuevos recursos a la mesa para poder y serán utilizados para los países miembros y también otros países que quieran hacer uso de esos. Estas finanzas no nada más van a traer nuevos recursos, sino también nuevos enfoques en términos de financiamiento. Si ustedes observan el 2008, la crisis del 2008-2009, la manera en que se funcionaron las finanzas fue muy crítica para la estabilidad de nuestras economías. Muchos países siguen tratando de recuperarse de esas crisis y que se ha repetido en estas últimas 2 décadas. Por lo tanto, tenemos que tomar las acciones necesarias dentro de este contexto, porque las finanzas tienen que estar muy cerca de los sectores con mejor potencial. Y no nada más se trata de los recursos que vamos a poner en la mesa, sino también la manera en que el sistema financiero va a estar operando dentro de estos nuevos enfoques. Y entonces ustedes van a perder la desestabilidad cuando les pegue la crisis. Especialmente los segmentos pobres de nuestra sociedad, normalmente estas crisis les impactan de manera muy grave. Por eso es una población a la que se le tiene que presentar una gran atención. Y por mi parte sería todo para esta primera ronda. Muchísimas gracias, Abbas, por esta dimensión financiera. Es el financiamiento que se necesita dentro de los SDGs. Y bueno, si no tienes el financiamiento, pues tienes que tener mucho cuidado de dónde proviene el financiamiento para poder hacer el monitoreo de los SDGs. Sobre todo si viene de fuentes privadas y no públicas. Tenemos que tener también, tenemos que entender bien las consecuencias del uso de esas fuentes privadas. Ahora tenemos al señor José Colombano, asesor económico. Y al gobierno de Jalisco por darnos justamente este espacio de reflexión, este espacio de pensamiento. El moderador nos ha dado una pregunta bastante interesante a responder. Justamente cuál es el principal reto, el principal desafío que tenemos los países para poder medir la agenda de objetivos de desarrollo sostenible.
Personalmente pienso que si bien medir los 17 objetivos y los 169 metas plantea un reto enorme de adaptarnos a una nueva era de demanda global de información, el principal reto no está en los indicadores. No está en ponernos de acuerdo en cuáles son los indicadores con los cuales vamos a medir esta agenda, cuáles son sus marcos conceptuales, cuáles son sus marcos metodológicos, cuáles son las desagregaciones que tenemos que hacer. El principal reto que tenemos es un reto institucional. Es justamente ver cuál es la arquitectura institucional que necesitan nuestros países para poder cumplir con este reto. Entonces, el principal reto que tenemos las sociedades del mundo, especialmente los países en desarrollo, es el de fortalecer nuestra institucionalidad, que son nuestros sistemas estadísticos nacionales, y especialmente fortalecer los institutos nacionales de estadística en su rol de coordinadores de este sistema estadístico nacional, ya que en estos hombros recae la responsabilidad de medir o coordinar la medición de esta nueva agenda global. Debemos entender entonces que el fortalecimiento es una necesidad necesaria e indispensable. Si nosotros no fortalecemos la institucionalidad que tenemos en materia de estadística, la agenda, el monitoreo de esta agenda nace con un problema y con un grave riesgo de poderla efectivamente monitorear e implementar. Pero ¿qué es el fortalecimiento? ¿Qué se necesita en términos de fortalecimiento? Se necesita, que los voy a escribir respectivamente. El primero es justamente empoderar a las oficinas de estadística en su rol rector, en su rol coordinador de los sistemas estadísticos nacionales. ¿Pero qué significa ser rector? Significa al menos generar 3 capacidades y empoderar esas 3 capacidades. La primera es la capacidad de planificación estadística, que es simplemente tener la capacidad de realizar una adecuada planificación de toda esta oferta estadística que es necesaria para medir las agendas globales o las agendas nacionales. Y cuando hablamos de planificación estadística, no se refiere a la planificación en las propias oficinas de estadística, sino de manera integral, la planificación en todo el sistema estadístico nacional. Esto pareciera ser sencillo, pero efectivamente lo que nosotros vemos en los países, especialmente en América Latina y el Caribe, son sistemas estadísticos nacionales que funcionan en modelos de silos. Tenemos modelos descentralizados, tenemos un modelo descentralizado, el Instituto de Estadística no es el único que está produciendo estadística, sino que tenemos una serie de instituciones, especialmente públicas, que están generando día a día información estadística que se utiliza oficialmente para monitorear y seguir las diferentes agendas. Pero funcionan en modelos de silos, funcionan desarticuladas, funcionan sin conversarse y por lo tanto un sistema ineficiente, ¿sí? Que aparte de eso duplica muchos esfuerzos. Entonces tenemos que crear realmente un sistema de planificación estadística que haga conversar a las diferentes instituciones dentro de los sistemas estadísticos nacionales, asignando responsabilidades en la oferta estadística a cada una de esas instituciones y obviamente definiendo periodicidad de esa producción estadística que se necesita. La segunda capacidad que se tiene que generar es una capacidad de regulación. ¿Qué implica la regulación? Implica poder dictar normas, ¿sí? Estándares a las instituciones que son miembros del sistema estadístico nacional. Estándares y normas que aseguren justamente la calidad de esas operaciones estadísticas y de los indicadores que resultan de las mismas. Estos estándares deben ser sustentadas en los principios fundamentales de la estadística y los códigos de buenas prácticas regionales. Asimismo, la regulación debe estar orientada justamente a una política de transparencia y una política de datos abiertos. La tercera capacidad que tenemos que generar es una capacidad de control, que implica poder evaluar la aplicación de justamente todas estas regulaciones, todos estos estándares para asegurar la calidad de las operaciones estadísticas. De nada nos sirve emitir regulación o planificar estadísticamente de manera adecuada si no tenemos tampoco la capacidad de control, ¿sí? Para poder justamente evaluar la calidad de las operaciones que están haciendo dentro del sistema estadístico nacional. Estoy pensando en sistemas de certificación, en sistemas justamente de dar sellos de calidad o avales a las operaciones que se producen al interior de los países.
El segundo componente del fortalecimiento, hablé que habían dos. El primero, justamente fortalecer el rol rector. El segundo componente del fortalecimiento es la construcción y el fortalecimiento de capacidades estadísticas en el sistema, especialmente enfocadas a no solo lo tradicional, cerrar las brechas de capacidad estadísticas que existen entre los países, sino también las propias brechas estadísticas que existen al interior de los países. Usualmente lo que uno encuentra en el interior es una oficina de estadística con sólidas o fuertes capacidades estadísticas y un sistema estadístico nacional, instituciones que también están produciendo estadística que no tienen justamente esas mismas capacidades. Entonces, dentro de este componente, tenemos que generar capacidades para desarrollar un talento humano con destrezas y conocimientos adecuados para hacer frente a este reto de nuevas temáticas, de nuevas metodologías, de nuevos marcos conceptuales y también de nuevas fuentes. Debemos trabajar en el establecimiento de puestos estables en estadística, debidamente remunerados para el recurso humano, para poder justamente evitar lo que estamos viendo, que poco a poco se va convirtiendo en algo normal, el alto grado de rotación de personal dentro de las oficinas estadísticas nacionales y dentro del sistema estadístico nacional. Y asimismo también tenemos que construir capacidades estadísticas innovando en procesos. Siempre innovando en procesos, lo cual obviamente implica poder ir a cumplir el desafío de poder traer nuevas fuentes de información. América Latina y el Caribe, por ejemplo, tienen una deuda allí en lo que se refiere a traer y utilizar registros administrativos de manera masiva en la estadística nacional, y también significa obviamente innovar en tecnología para hacer más eficientes los procesos. ¿Qué se necesita para todo esto? Se necesita un apoyo decidido de nuestros gobiernos y de la sociedad en general. Y como siempre, los apoyos se reflejan en el presupuesto. Se necesitan recursos provenientes del presupuesto del Estado y también recursos del compromiso de la cooperación internacional para poder no solo asegurar fuentes de financiamiento para producir la nueva oferta, sino también para el fortalecimiento de esta estructura o de esta arquitectura institucional. También se necesita el apoyo de nuestros gobiernos y las sociedades para generar y actualizar el marco legal que tenemos, justamente este marco legal que cobija la producción de estadística en nuestros países, que cree obviamente y que fortalezca esta arquitectura institucional de la cual estamos hablando, pero que también cree mecanismos de intercambio de información, no solo entre instituciones del sector público, sino entre instituciones privadas e instituciones públicas, y también obviamente dé suficiente autonomía a los institutos nacionales de estadística. Nuevamente, y con eso finalizo, sin un verdadero compromiso de nuestras sociedades a este fortalecimiento de los sistemas estadísticos nacionales, cualquier ejercicio de monitoreo de los SDGs nace con problemas y con riesgo de no implementarse. Muchas gracias. Well, thanks to Jose for Gracias, José, por hablar de este punto tan importante de la participación de la sociedad y desde hablar desde la experiencia de Ecuador y otros países latinoamericanos. Muchas veces es importante ver la historia de la estadística y cómo es que ha sido útil en diferentes contextos. Esto es importante en cuanto al rol, en cuanto a la lucha por la independencia de la India. Esto fue algo muy interesante. Los líderes de esta lucha independentista en los 20s y 30s tenían educación y todos conocían una tradición socialista que solamente hablaba del bienestar con cifras. Entonces, en los 20s y en los 30s, cuando regresaron de Cambridge, de Oxford y demás, empezaron a desarrollar estadísticas en el país, empezaron a ver para mostrar al gobierno británico que si ustedes han de ser buenos para nosotros, tienen que ver que esto tiene que mejorar. Entonces, la estadística jugó un papel fundamental en la lucha independentista india. Y cuando se ganó la independencia, naturalmente esta gente dijo, ahora hay que monitorear las consecuencias de esta independencia. Y de ahí se empezó a ver en forma sistemática esta evolución a partir de los años 50. Entonces, de alguna manera,
Tenemos que ver la historia, tenemos que ver el desarrollo estadístico y su papel. Creo que la historia es importante y el apoyo de la comunidad es mucho más importante también. Ahora pasemos, por favor, con Joe Colombano, asesor económico de la Oficina Ejecutiva del Secretario General de la ONU. Señor Colombano, muchas gracias y gracias por la invitación. Bueno, reflexionando sobre la pregunta en cuanto al reto más importante para los SDGs en la agenda, bueno, la respuesta sería bastante clara y creo que hemos venido lidiando con esto ya desde hace varios años. Y tiene que ver con la agenda, tiene que ver en sí con el alcance de la agenda. O sea, este es un buen punto de partida para los SDGs, por supuesto. La nueva agenda incluye todos los SDGs y nos habla, por supuesto, de todo lo que hay que lograr y lo que dijimos que íbamos a lograr. Pero no solamente eso, sino que tenemos que establecer las prioridades y esto viene desde los otros retos del milenio. Por supuesto, te estamos hablando del desarrollo. Estamos hablando de los objetivos, por ejemplo, de desarrollo del milenio, en los que venimos trabajando y qué es lo que tenemos que hacer en términos, por ejemplo, de la pobreza. No solamente es lidiar con ella, sino es mitigarla. La pobreza, todo tipo de pobreza, tiene que entrar, por ejemplo, en el acuerdo. La agenda después se ha movido a la dimensión, por ejemplo, de la sustentabilidad ambiental, algo que no hicieran los MDGs. Y los SDGs ahora lo están viendo mucho más, están hablando de los ecosistemas, del cambio climático y ahora están hablando de las COPs y de muchas otras cosas. Y, por supuesto, tenemos aquí un enfoque mucho más claro en cuanto a los conflictos, la violencia y el efecto que tienen también en el medio ambiente. Entonces, tenemos, por ejemplo, aquí podemos ver un animal completamente diferente, ¿no? Estos eran los retos en cuanto a las mediciones que van asociadas ahora con estos nuevos objetivos o nuevas metas. Todo esto aplica a los diferentes países, pero incluso los países más avanzados, más ricos, más sofisticados, desde el punto de vista estadístico, van a tener dificultades, van a tener que poner más esfuerzo para digerir el alcance y la profundidad de la agenda de estas metas. Por eso es que tenemos que reflexionar sobre lo que se ha logrado los Estados miembros conforme han visto las negociaciones, conforme han analizado todo esto. Bueno, hacen un ejercicio que es muy natural, ¿no? Es decir, a ver, todo suena muy bien, interesante y maravilloso, pero tenemos que instrumentarlo, tenemos que ver qué es lo que es medible. Y la agenda fue la que empezó a mover el esfuerzo y no debe ser al revés. O sea, hay que medir lo que atesoramos y no atesorar lo que medimos o cómo es la cosa, ¿no? Entonces, tenemos todas estas cosas que debemos considerar y en este contexto, cuando hablamos, por ejemplo, en la perspectiva a nivel país, la discusión que hemos tenido nosotros y, por ejemplo, a nivel de la ONU, tiene que ver con las consultas con el mayor número posible de personas y a nivel político, y por eso se estableció un panel para el desarrollo post-2015 con el señor Cameron, el presidente de Indonesia y de Liberia también. Y algunas de las recomendaciones de ese panel fue que nadie se quedase atrás. Y se dijo entonces que para ser fiel a esto teníamos que tener información más amplia, información diferente. Como dije, no solamente más y mejor información, sino que nos diera un mayor alcance. No podemos esperar 2 años, en el mejor de los casos, para hacer estimados de pobreza, por ejemplo, y de algunas otras mediciones. Tenemos que ir al paso. Este panel fue el que propuso una frase de la revolución diaria, digamos, y la dinámica
y el dinamismo positivo que va con ello. El secretario general, por ejemplo, decidió nombrar otro grupo de alto nivel, donde Pali estuvo presente con un grupo independiente asesor para el desarrollo sostenible. Y la tarea fue aportar la revolución, las implicaciones para las políticas y preguntarnos también si estábamos cumpliendo con la agenda que estábamos proponiendo. El resultado de todo ese trabajo que se ha hecho fue el darnos cuenta que el reto, por una parte, es el tamaño de la agenda, pero que entonces necesitamos más información de mejor calidad. Y desde ese punto de vista, el enfoque estadístico no estaba dando el ancho. Es decir, es necesario, pero a veces no es la respuesta total. El resto de la respuesta tiene que venir de todos los actores, los que pueden participar en la agenda. Y entonces aquí donde vemos la innovación y la tecnología también como un complemento para tener la respuesta que necesitamos. Esto no quiere decir de ninguna manera que la estadística no sea fundamental, no quiere decir que porque hay smartphones y apps eso nos vaya a resolver el problema. No, de ninguna manera. Lo que quiere decir es que tenemos que ver todos los actores, tenemos que orquestar a todos los actores. Lo que dijo Mopali hace un momento. Es importante trabajar juntos y ver cómo lo vamos a hacer. Y yo a lo mejor he sido bastante optimista en cuanto a que es importante que tengamos una discusión abierta, que es importante que podamos ver. Pero hay muchos retos, por supuesto, algunos muy serios, algunos de ellos como los que mencionó Pali, por ejemplo, y tiene que ver con los nuevos actores involucrados. No solamente los gobiernos, necesitamos involucrar a gente que tiene acceso a la información, que genera los datos, y por supuesto son los académicos, los centros de investigación y, de forma importante, el sector privado, la sociedad, la comunidad científica. Y el traer a todos estos actores a la mesa y alinear los intereses va siendo algo complejo, ¿no? Entonces vamos viendo que el movimiento se va complicando. Y quiero subrayar otras cosas. Tiene que ver con la calidad y lo que dijeron de la certificación, por ejemplo. Todo eso es importante, porque no es que haya escepticismo, hay cierta resistencia, por ejemplo, porque con razón ellos dicen, bueno, parecen que fueran la fuente de la información oficial, que ellos son quienes marcan, que dicen la historia oficial. Entonces, tenemos toda la información que se produce cotidianamente en tiempo real, también que viene de otras entidades y otros actores. Entonces, ¿qué significa esto en términos de la certificación, de las comparaciones cruzadas, para asegurar que toda la información esté disponible para el futuro? Si esto no ocurre, entonces vamos a ser menos útiles para el alcance de la medición del avance de la agenda. Y otro elemento que quiero mencionar, el tercero de ellos, y que es muy importante, y que de alguna manera ha llevado la discusión, tiene que ver con la integración. Por un lado, la tecnología nos puede dar información segregada y luego eso nos lleva al tema principal, que es la privacidad. La privacidad es fundamental porque si esto cae en las manos equivocadas, entonces, ¿qué puede pasar? Si nosotros no damos información, por ejemplo, en todos los medios sociales, si no se lo contamos a todos, entonces ellos van a tener acceso y van a saber las preferencias, lo que compramos, nuestros antecedentes, nuestra historia de salud y mucha información que tenemos que cuidar. Recuerden, esto puede ser peligroso en las manos equivocadas. Pero por otro lado, algo bueno es que la discusión está sobre la mesa, que hay información y el 26 de marzo se van a aportar los indicadores en el 2016
Y va a ser un día importante y otra fecha importante. Va a ser por ahí de el final de la primavera, principios del verano, cuando va a haber un nuevo foro sobre datos organizado como una iniciativa para el manejo de la información y del manejo de la información en forma sostenible con México, Estados Unidos y otros países. Ahora, para recapitular, el reto tiene que ver con el tamaño de la agenda, las soluciones que es posible, pero complicado, el matrimonio entre la estadística y el resto del esfuerzo. No tiene que ser un matrimonio del terror, pero sí tenemos que ver, de acuerdo con mi experiencia, tiene que ser una relación con negociación, comunicación y compromiso constante. La plataforma está y sí se puede hacer. Y finalmente quiero hacer una observación. Esta cuestión de los datos está continuamente sobre la mesa. Dell, por ejemplo, hace poco, e incluso el profesor Deacon of Princeton, que acaba de ser condecorado con el Nobel de Economía, que ha hablado de los datos y la estadística, todos ellos empiezan a coincidir que la estadística se ha visto como una experiencia o una habilidad técnica. Yo soy economista, pero uso la información y toda la visibilidad está presente y nos puede intimidar. A veces pensamos que no estamos dando la información al nivel de las expectativas, pero yo creo que con esta atención tenemos una gran oportunidad para mejorar los recursos, para regular. Y si podemos hacer esto en una forma positiva, creo que podemos seguir con el entusiasmo de la agenda y para conjuntar estos esfuerzos. Muchas gracias. Well, thank you, Joe. Just to Muchísimas gracias, Joe. Para resumir el resumen de Joe, de José, bueno, entonces la forma es tener una revolución de datos, pero esta a su vez tiene retos y entonces nos dio también una respuesta a esos retos. Entonces creo que es un marco de trabajo bueno a contemplar hacia el futuro. Entonces ahora bien, vamos a ver con Enrique Audaz del INEGI, que son nuestros anfitriones. Thank you so much. Bueno, muy bien. La Agenda 2030 desde luego es compleja porque es ambiciosa y también porque es incluyente y universal. Y la agenda es compleja también porque convoca no únicamente a los gobiernos, convoca a toda la sociedad, ya lo he mencionado aquí, se convoca a la sociedad civil, se convoca a las empresas, se convoca a la academia y a la comunidad científica. En el documento que aprobó recientemente la Asamblea General, Transformando Nuestro Mundo, se habla de las 5 P's, P's en inglés por lo menos, que es la gente, el planeta, la prosperidad, la paz y las alianzas, partnerships, ¿no? Por eso son P's. Entonces, la implementación de esta agenda, que yo coincido con Joe, es el principal reto, involucra el diseño, la ejecución y la evaluación de políticas públicas que idealmente están sustentadas en indicadores que subyacen a esas políticas públicas. Para las oficinas nacionales de estadística, el reto, por un lado, es producir una gran cantidad de información, idealmente con fundamentos sólidos en las metodologías, en los instrumentos y en los procesos de producción. Pero todavía más importante, y coincido totalmente con mi amigo Rosero, desde mi punto de vista también, es que el reto que tienen es el de ser rectores de los sistemas nacionales de estadística. Y también quiero trasladar mi reto al ámbito institucional, aunque no quiero repetir lo que ya dijo José, más bien un poco de las experiencias y, como decía el profesor, de la experiencia sobre el terreno, que es lo que estamos buscando. Sabemos que queremos indicadores que sean objetivos, de calidad, oportunos, desagregados y relevantes. Para esto es necesario involucrar a todos los actores que participan en la generación de información y no únicamente los de gobierno, coincido también con las empresas, la sociedad civil
Y para esto se necesitan un conjunto de condiciones. Desde luego, lo que ya comentó José es tener un marco sólido, legal, sobre el cual descansa el mandato de un instituto de estadística. Pero yo pienso aquí que hablar de empoderamiento, y aquí tal vez disentimos un poco, la institución debe apropiarse de la rectoría, es decir, la institución debe mostrar su capacidad técnica, robustecerla y que pueda mostrar su profesionalismo. Es decir, nosotros no debemos ser como oficinas de estadísticas dubitativos al explicar resultados de nuestras encuestas, de nuestros proyectos, de nuestros censos, ¿no? Debemos mostrar dominio técnico total y además refrendarlo cotidianamente frente a la sociedad. Esta es una forma de ir apoderándose de este tema. Debemos tener liderazgo en términos técnicos, pero yo creo que también en términos políticos, y lo digo en el sentido siguiente. Cuando hablamos de recursos debemos tener la capacidad técnica de mostrar qué hacemos y eso que nos dé la capacidad de poder negociar los recursos necesarios para garantizar un presupuesto que nos permita llevar a cabo nuestros proyectos. En cuarto lugar, debe mostrarse una institución dispuesta al cambio. También coincido con José, una institución que debe ser innovadora y que no tema a abrir nuevas materias de estudio y a mostrarlas públicamente. Varios ejemplos de México que quiero comentar. El primero es la creación de un subsistema de información que es de gobierno, seguridad pública y justicia, que por lo menos en México creó un campo nuevo de trabajo y que nos ha permitido establecer coordinación, diálogo y vínculo, no únicamente con los poderes ejecutivos, sino también con el judicial, que es muy relevante, y con el legislativo también, y desde luego con los gobiernos locales. Otra innovación, por ejemplo, son las mediciones sobre el trabajo no remunerado. Y desde luego, cuando hablamos de innovaciones y un poco del comentario que hacía el profesor sobre la crítica o la parte pesimista que se mencionó sobre no incluir el bienestar, pues una experiencia que tenemos ya sobre terreno es el de haber trabajado el bienestar subjetivo. Lo hemos hecho tanto con medios tradicionales, es decir, encuestas a los hogares, como con medios no tradicionales, a los que también se refería yo, como es el análisis de Big Data, ¿no? En este caso lo hicimos con Twitter. Y esto nos ha permitido también participar en el grupo, aquí veo al doctor Sojo, como miembro de este Independent Advisory Group para la revolución de los datos. Es importante definir y acordar mecanismos que permitan establecer alianzas estratégicas, primero dentro del gobierno, pero también con los usuarios. Ya se mencionó la academia, el sector privado, por ejemplo, cuando queremos usar Big Data, medios no tradicionales, la sociedad civil, los centros de investigación, algunos colegas que trabajan con nosotros en Big Data están por acá. Y tal vez en esta cuestión de las alianzas, en la parte de la arquitectura institucional, es relevante comentar que en México creamos institucionalmente comités técnicos especializados, subsistemas de información, es decir, mecanismos de vinculación que permiten dialogar, intercambiar información, conocer las necesidades de los usuarios. Y en particular hay un comité que es Comité de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que lo estamos transformando en Comité de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y que nos da la experiencia de haber trabajado con diversos actores, tanto en el ámbito nacional como en el internacional, y nos permite tener un programa de trabajo y una agenda hacia adelante. Finalmente debe ser un instituto transparente, también se comentó, con datos abiertos, abierto a todas las opiniones. Acá nuestro jefe dice que una crítica es una asesoría gratuita y que un reclamo es una solicitud de servicio, ¿no? Y yo creo que este es un enfoque importante, porque quiere decir, alguien había comentado que las oficinas de estadística trabajamos medio cuadrados, pero yo creo que hay que romper este esquema, hay que ser abiertos, hay que entender a los usuarios y hay que saber qué es la respuesta que podemos dar. Finalmente sabemos que si yo tuviera un usuario que viniera conmigo y me diera
cualquier cantidad de dinero para hacer un proyecto. Tal vez no se puede hacer por las características del proyecto, pero sí puedo escucharlo y entender cuál es su inquietud. Bueno, en reto de los datos, ¿tengo tiempo todavía? ¿Un poquito? Sale. Entonces, en el reto con los datos, pues ya se mencionó, tenemos 169 metas y a estas se les debe dar seguimiento en 3 niveles, global, regional y nacional. Aquí hay todavía un debate si vamos a agregar de nacional a global, tal vez es de regional a global, y hay que ser cuidadosos cómo pensamos esto, porque los retos son grandes en términos de información. Queremos indicadores, ya había comentado, que sean sencillos, comparables, desagregados, orientados a resultados, outcomes, y relevantes al proceso de los ODS. Algo que mi experiencia de ODM sentí es que, por un lado, estaba la generación de los indicadores y la información, y la agenda política de los ODM andaba por otro lado. Es decir, yo no encontré, y tal vez porque entramos ya un poco tarde, la vinculación entre los indicadores, las bases de datos y las políticas públicas, pero tal vez no estoy tan errado. Bueno, tenemos alrededor de 200 indicadores en el grupo interagencial o interinstitucional, y aquí hay una tensión entre la necesidad de monitorear todas las metas, y ustedes conocen cómo están redactadas las metas, y tener un conjunto relativamente compacto de indicadores. Entonces, ahí tenemos que encontrar un balance, por lo menos al nivel global. No necesariamente hacia abajo. Hay varias propuestas, hay varios marcos para los indicadores, y seguramente habrá áreas temáticas donde las agencias especializadas de las Naciones Unidas tendrán que abundar en la información sobre esos temas. Otro tema es que organismos fuera del sistema, como la propia OSD, que nos convoca ahora, y Eurostat, por ejemplo, por mencionar 2 que son de las más conocidas, ya tienen bases de datos y tienen capacidades para monitorear metas y objetivos que yo pienso que debieran ser aprovechados por la comunidad estadística internacional. A nivel regional, me parece que hay un papel importante de las comisiones regionales, en el sentido de que van a tener un papel clave, de coordinación y asesoría para compartir conocimiento, experiencias y lograr definir marcos regionales. A nivel nacional, desde luego, las tareas son mayúsculas: identificar la disponibilidad de datos y la frecuencia con que pueden ser producidos, trabajar en las desagregaciones, este es un tema recurrente. Desde luego está los grupos de edad y sexo, que es lo tradicional que se hace, o lo mínimo que se hace en producción de información estadística, pero tenemos etnicidad, migración, ingreso, educación, discapacidad, ubicación geográfica, entre otros. Es decir, que cuando hablamos de un indicador para una meta, seguramente estamos hablando de una matriz, un cuadro de datos, no únicamente de un indicador, y eso hay que tener presente en la cabeza. Tenemos que desarrollar y probar metodologías. Saben que estamos hablando de 3 niveles, y hay un tercer nivel donde necesitamos conceptos y necesitamos definiciones y probar la información. Bueno, se me terminó el tiempo. Únicamente una última, igual que Joe, una última punto. Creo que es muy importante vincular las estadísticas y los indicadores con los sistemas de información geográfica. Normalmente estamos en un mundo en que hablamos de la estadística, pero creo, igual que lo decía Pale al principio, tenemos que hablar de la estadística, la tecnología, pero la geografía es tremendamente relevante. La dimensión espacial no debe ser pasada por alto. Me parece que ya hay un avance en la División de Estadística de la ONU, y lo quiero nada más remarcar. Muchas gracias. Well, thank you, Enrique, for that very rich presentation. Sort of 3 things. Creo que fue una presentación muy rica. Sí, creo que es muy importante lo que acaba de mencionar, hacer el enlace entre la estadística y la geografía, y de la experiencia de México, utilizando fuentes de datos y
es una frase que me voy a llevar y que me gusta, y creo que todos nos la deberemos llevar. La crítica es un consejo gratuito. Entonces creo que una asesoría gratuita, creo que eso me lo llevo. Y como les dije a los panelistas, las cosas cambian de manera muy rápida. El panel no estaba constituido así, que en un par de horas todo cambió y les agradezco a todos ustedes por su flexibilidad para poder construir este panel. Por lo tanto, ahora tenemos como 20 minutos aproximadamente. Estoy viendo a los organizadores. ¿Cuánto tiempo nos queda, por favor? ¿Cuánto tiempo nos queda? ¿Cuánto tiempo nos queda? Entonces, bueno, más o menos, como unos 10 minutos tenemos. Lo que a mí me gustaría es escuchar las preguntas de la audiencia y recuerden, desde su punto de vista, cuáles son los retos más importantes y cuál es su respuesta para esos retos tan importantes. Entonces, pueden hacer sus propias observaciones o lanzar sus propios retos. El primero aquí, por favor. Soy Rolando Campo, trabajo en el INEGI y dentro del ámbito internacional soy copresidente de un grupo de Naciones Unidas que tiene que ver con el manejo de la información geoespacial. Comentar lo último que mencionó Enrique Ordaz sobre la importancia de la información geoespacial y mencionar que en Naciones Unidas ya se está haciendo un esfuerzo dentro de la División de Estadística y con este grupo para incorporar dentro de los Objetivos de Desarrollo Sustentable algunas mediciones que tengan que ver con la información geoespacial, cómo poder georreferenciar varios de estos indicadores y cómo utilizar las herramientas geoespaciales para esta medición en la parte global, en la parte regional y en la parte nacional. Entonces, mi pregunta sería para los ponentes, los directores de las oficinas de estadística, algunos de ellos, de Sudáfrica, Ecuador, cómo instrumentarlo dentro de estas instituciones. I suggest we take two or three questions. Sugiero que tomemos unas 2 o 3 preguntas. La señora que se encuentra en la parte de atrás, por favor. Alicia Guzmán, soy doctorante ecuatoriana en el TEC de Monterrey, Ciudad de México, y como los doctorantes nos volvemos un poco monotemáticos, me voy a referir específicamente a mi tema de tesis, que es sobre el cambio climático, en donde usaba las bases de datos de la OCDE para medir los flujos financieros hacia América Latina. Y entonces me va a referir a 3 problemas específicos de la base de datos de la OCDE, sin antes recalcar que es la más completa que existe sobre los flujos financieros para el clima. El primero es que la base de datos carece de información sobre los aportes que damos los países en desarrollo. Y esto oculta la brecha real sobre el financiamiento para el cambio climático, por ejemplo. Es decir, mientras por cada $1 que los países en desarrollo están donando, nuestros países están pidiendo préstamos de hasta $6. Entonces, me parece clave que cuando hablamos de que somos socios, en el esquema de los nuevos objetivos de las Naciones Unidas, entonces nos tratemos como socios. Eso quiere decir en una relación de equidad donde, por ejemplo, el vocabulario de si somos donantes y receptores se vaya limando, porque sí nos da cierto nivel de jerarquía en el que no se toman en cuenta nuestros aportes, por ejemplo, para temas tan importantes como el cambio climático. Esta sería la observación que tengo y el ejemplo para los desafíos para las bases de datos y información. Thank you. Yes, so thank you very much, and we'll get response. Can we have some?
Muchísimas gracias y después le daremos respuesta. Entonces, a una persona del otro lado de la sala, por favor. También vi una mano levantada en esta esquina por acá. ¿Qué lado? ¿De este lado? De este lado, por favor. Sí, aquí. En la parte de atrás. Este caballero y también la dama que se encuentra aquí en el centro de la sala, por favor. Atrás de ti, atrás de ti. Mi entendimiento es que la meta los objetivos del desarrollo sustentable debería llevar al bienestar, pero parece que las variables de los indicadores deberían de incluir el bienestar subjetivo. ¿Cómo ve esa posibilidad al futuro? Esa misma pregunta yo lo hice justo cuando empezamos esta sesión. Entonces vamos a escuchar lo que tienen que decir nuestros panelistas. Pero antes tomaremos una última pregunta. La dama que se encuentra en mitad de la sala, por favor. Y posteriormente les daremos ya las respuestas conjuntas. Disculpen. Es que estaba viendo hacia la otra dirección, no entendía qué me estaban haciendo. Yo soy la señora Yashandra, vengo de India, no soy de estadística, pero soy secretaria del gobierno de India, pero he estado trabajando mucho con estadísticas y con personas que se dedican a las estadísticas. Entonces, ahorita yo me planteo esta cuestión de la implementación de una manera diferente. Las estadísticas tienen que ser generadas de manera tal que los legisladores, y por legisladores me refiero a los burócratas en primer lugar, para que puedan traducir lo que ven y leen en un lenguaje que sea válido para los ministros y que sea entendido por ellos. Hay muchísimas preocupaciones, no sé si en todos los países, pero por lo menos en India, acerca de la competencia entre los estados en India y los territorios. Y esta competitividad no necesariamente se ve en términos de desarrollo. Hay temas como, por ejemplo, las minorías están adelantando o las cifras de la población está mostrando algo de lo que deberíamos de preocuparnos. Son cuestiones muy sensibles y para que un político escuche, no necesariamente es a través de la entrega de datos. Muchas veces es a través de los medios de comunicación que lo anuncian. Entonces, muchas veces, yo no estoy diciendo que todo debería estar empaquetado, pero para que la implementación sea exitosa, tiene que existir un puente. Y ese puente no necesariamente son las personas, los estadísticos. Nosotros también tenemos que ver las oficinas, que en las oficinas se consideran como de muy bajo nivel. Por lo tanto, necesitamos ir y posicionarnos a un nivel más alto para que sean escuchados, para que estemos realmente diciéndole al oído a los ministros, a los secretarios, en dónde se están surgiendo los problemas y cómo se pueden tratar antes de que lleguen a ser una crisis mayor. Have that was raised here. Question on climate change, the question on the well-being indicators, and then finally the link with the bureaucrats and statistics. Just one observation, madam, from my experience in dealing with the bureaucrats and statisticians. I remember once we were looking at long-run household surveys, which take every... En alguna ocasión estábamos viendo toda la información y encontramos información muy rápidamente, pero muchas veces la información no es la que les gusta a los políticos. Entonces, a veces pasa que las encuestas no pasan suficiente, la información no pasa suficiente porque a veces no hay voluntad política. Pero bueno, a ver cómo empezamos, por favor. No sé si quieres hablar algo. Yo quiero hablar de la geografía.
creo que esto tiene que ver con los americanos, porque en América Latina muchas veces ellos tienen la cuestión geográfica. Creo que la Comisión Estadística de las Naciones Unidas debiese tener la información bien dividida. El sistema a veces tiene la oficina de estadística, como quiera que le llamemos, debe enfocarse en la informática, en la geografía y en la estadística. Tenemos que conjuntar las tres cosas, como yo dije al principio. Y la cuestión de la secretaria, ciertamente la política debe estar muy cerca de de toda la cuestión estadística. No darles gusto, pero sí funcionar en la política. Luego podemos ver la geografía, por supuesto, muchas otras cosas, la estadística, pero tenemos que enfocarnos en la política y esto tiene que ver con la organización de la vida en un país. Bueno, yo quisiera hablar sobre el cambio climático porque cada vez esto nos está llamando más y más y lo estamos abordando cada vez más y más. Entonces, acabamos de hablar del cambio climático y de cuestiones financieras hace poco. Como ya se mencionó ayer a nivel de la OCDE, los países desarrollados prometían a los países en desarrollo y muchos de estos recursos ya se están aplicando, ya se están usando y ahora en París, por supuesto, esto tiene que estar sobre la mesa, tenemos que abordarlo positivamente. Y tenemos algunas posibilidades de financiamiento para los fondos verdes. Y creo que es un momento, creo que hay un impulso adecuado para poder llegar a acuerdos en este tema tan clave. Muy bien, desde el punto de vista de financiamiento, por supuesto hay preocupación, ya sea que va a haber financiamiento adicional o cómo va a ser la cosa. Todos tenemos que estar muy atentos porque $100 millones suena bien como resultado de París, pero ¿cómo lo vamos a etiquetar? ¿Cómo lo vamos a ver en términos del flujo? Entonces las finanzas, por supuesto, son un tema fundamental. Sí, y también aquí en China y en India, en la reunión que hubo recientemente, como mencionó la secretaria, por supuesto hay que abordarlo. Y abordarlo positivamente, por supuesto. José. Sobre el tema de geografía y un poco para comentarle a Pali, esta historia de los latinoamericanos no es exactamente una historia de los latinoamericanos, es una historia de México y de Brasil, que lograron en su historia integrar la estadística con la geografía. Habemos otros países como el Ecuador que no tenemos esa suerte. Nos encantaría justamente tener, porque entendemos como el que más el rol de la geografía en la estadística. Y en Ecuador específicamente estamos tomando pasos justamente para tratar de pensar en una posible fusión de esas dos instituciones. Mientras tanto, yo creo que siempre deben haber espacios. Ahorita actualmente el Instituto de Estadística forma parte del board, llamémosle así, el board del Instituto de Geografía, así como el Instituto de Geografía forma parte justamente del Consejo Nacional de Estadística. De alguna manera tratamos de integrarnos, pero la integración total, la integración institucional sería el paso a seguir. Simplemente tratar de referirme a la pregunta del futuro de las medidas justamente de bienestar. Independientemente de si está explícita o no está explícita dentro de la Agenda de Desarrollo Sostenible, dentro de los SDGs, el futuro yo creo que es brillante, ¿sí? De alguna u otra manera, los institutos de estadística estamos pensando justamente en traer medidas alternativas que rompan con los paradigmas tradicionales de medición dentro de nuestros propios institutos. En el Ecuador específicamente, nosotros estamos desarrollando lo que le conocemos como la métrica del buen vivir, que justamente es nuestra propuesta ecuatoriana de un nuevo paradigma, justamente entender el bienestar. Y simplemente terminar con la última pregunta.
Yo creo que es importantísimo trasladar los mensajes a los políticos. Sin embargo, nuestros sistemas de estadísticos generalmente siempre han sido creados con un sesgo a las instituciones del sector público y especialmente un sesgo a los gobiernos. Eso poco a poco va cambiando a medida que uno tiene un instituto de estadística que es transparente, en donde tiene una política justamente de datos abiertos y en donde se genera una cultura estadística, en donde los ciudadanos se empoderan de esa información. Y justamente empiezan a utilizarla para hacer accountability a sus gobernantes. Entonces, eso es importante de fortalecer en términos de cultura estadística. Gracias. Thank you. Let's move to Joe. Yeah, very briefly, the question on Brevemente sobre la medición subjetiva del bienestar. Yo estoy de acuerdo, creo que tiene que ser parte de este esfuerzo, pero todos los que queremos hablar y participar en el proceso para que sea abierto y transparente, es lo que queremos. Los que llevan este discurso es la Oficina de las Naciones Unidas, que apoya el esfuerzo, que apoya los aspectos económicos. Y un comentario sobre la cuestión de la relación entre la burocracia y los estadísticos. Quisiera yo hablar en términos de comunicación, creo que es algo muy importante. Y creo que todos nosotros, cuando trabajamos con esta agenda, tenemos que pensar, especialmente porque no es una agenda obligatoria en cuanto al cambio climático, entonces ningún parlamento tiene que convertirlo en ley. Tenemos que ser persuasivos, poderosos desde el principio, y nuestra contribución ha sido enfocarnos en impulsar estos puntos de vista, la planeación, la paz, la prosperidad, las 5 P's que mencioné, para que contribuyamos a la agenda y para que podemos trabajar a nivel político. Hemos desarrollado formas para seguir adelante y yo invito a los profesionales de la estadística para que contribuyan a que la información sea transparente o que sea claro lo que significan las estadísticas, y creo que aquí la Big Data y la tecnología nos van a ser de mucha utilidad. Algo importante en nuestra institución, anfitriona también, Enrique. Bienestar subjetivo, me parece que coincido independientemente de cómo se conciba ahora dentro de la lista, y yo diría inicial, porque estamos hablando de una agenda de 15 años y yo creo que cuando hablamos de bienestar subjetivo y bienestar en general, este tema se debe ir moviendo al centro de esa agenda. Seguramente no pasará en los siguientes 2 o 3 años, pero estoy cierto de que en la medida en que avancemos en esa agenda, en esa dirección vamos a avanzar. El otro comentario es sobre la pregunta o la necesidad de tender un puente entre estadísticos y burócratas, como fue puesto. Me parece que tiene que ver también, es comunicación, y nosotros vamos a hacer un plan de comunicación de los indicadores, pero también tiene que ver con algo que se discutió en una sesión ayer, que es lo que en inglés se llama trust. Es decir, cuál es la credibilidad, la confianza, y yo diría de la confianza de las propias instituciones de los gobiernos en sus oficinas de estadística, que por la experiencia que tengo en algunos países de América Latina no siempre está ahí. Y el tercer y el último punto que quiero comentar es algo que no me dio tiempo anteriormente, es que es importante fortalecer la cooperación sur-sur, y en México el gobierno está comprometido con esto. Gracias. Well, ladies and gentlemen, Como ya dije, el panel ha hecho un trabajo fundamental porque se han quedado aquí hasta el último momento. Gracias, démosles un aplauso. Muchas gracias.